Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Así que vámonos con la primera pregunta, pastor. Bueno, hermano Carlos, nos envían un audio. Yo voy a intentar transmitirle la pregunta. La hermana dice que es solo una inquietud, pero ella quiere saber si está bien o está mal. El hecho de que en la iglesia donde ella asiste se suspenda el culto para celebrarle el cumpleaños al pastor, que los hermanos llegaron con la disposición de celebrarle culto a Dios, pero con lo que se encontraron fue con el cumpleaños. Ella nos pregunta que si es correcto o incorrecto que esto ocurra. Es la pregunta bien interesante, ¿no? Porque me he hecho enemigo al pastor. No, pero él no sabe cuál es. Él no sabe tampoco. Exactamente. Bueno, yo creo que el culto a Dios es irreemplazable. Desde mi poco conocimiento, creo que Dios debe de ocupar el primer lugar. No existe, desde mi visión, un evento más importante que el de hacerle culto a Dios. En consecuencia, pienso yo que no queda bien suspender un culto donde se adora a Dios, se predique el evangelio, los cristianos llegan con sus necesidades espirituales buscando satisfacerlas en ese corto tiempo y resulta que están en un evento totalmente diferente. Creo que no está bien. Pero también pienso que no se pueden manejar extremos, ¿ya? En el periodo, por decir así, el culto es de 7 en adelante de la noche. Venga, quieren hacerle algún reconocimiento al pastor por su cumpleaños. Hagan el culto a Dios. Y bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado el culto. Los que quieran, pues pueden salir. Y los que quieran quedarse, pues vamos a tener un agasajo para nuestro pastor, ¿verdad? Como desligar las cosas. Porque una cosa es el culto a Dios y otra cosa es el reconocimiento a su pastor, que entre otras cosas está bien. Porque para información de todos, una de las personas más solas en el mundo, aunque esté en medio de muchos, es el pastor. Y esos momentos que sacan en las iglesias para hacerle algún reconocimiento al pastor, venga, se convierten en un refrigerio para el pastor que le incentiva a seguir el camino. Y yo se lo digo porque como pastor he estado en medio de miles, pero solo, ¿ya? Y de pronto alguien se acerca y le dice, venga pastor, yo quiero que sepa que cuenta conmigo, que aquí estoy para las que sea, que no importa lo que depare el futuro, debe de saber que mi oración, mi apoyo incondicional, hombre, eso le sube a uno el ánimo, claro, y lo incentiva a seguir adelante. Entonces, no manejemos extremos, no reemplacemos el culto a Dios por un reconocimiento al pastor, pero tampoco condenemos el que se le haga un reconocimiento al pastor, porque al final él es una persona que vive circunstancias complejas y esos momentos pueden ayudarle a superar una situación crítica. Lo que hay que aprender es a separar qué es el culto a Dios y qué es el reconocimiento al pastor. Qué bendición. Bueno, se han ido conectando los hermanos en Facebook y hay una hermana que nos hace la siguiente pregunta relacionada con la que acabamos de responder. ¿Se puede celebrar el mes del niño en abril en la iglesia? Pregunta la hermana Amira Cocoma Salazar. Yo creo que hay muchas cosas que van llegando a la iglesia como resultado de un mundo externo, ¿no? Pero la verdad, creo que no existe mes del niño. Eso es un invento. Que en las iglesias algunos la aprovechan para hacer más hinco en el mensaje de Dios.
pero que realmente el tiempo del niño son los 365 días, como el Día de la Mujer, los 365 días, como el Día de la Madre, los 365 días. Esos son eventos más bien de enfoque comercial, ¿cierto? Más que todo es como comercio. No vamos aquí a satanizar, pero tampoco vamos a poner eso en un pedestal, porque realmente esos son tradiciones de las personas que no tienen una gran connotación espiritual, sino que tiene otros fines. En la iglesia donde lo hagan, pues allá ellos, ¿no? Pienso que no lo harán con un sentido pagano ni diferente al de aprovechar la coyuntura para generar conciencia en la niñez acerca de la obra de Dios, que entre otras cosas está bien, pero no debería de ser el determinado mes o el determinado día, debería de ser todos los días. Amén. Hermano Carlos, cuando se habla de sectas, se habla de que no tienen la doctrina bíblica, pero la proliferación de lugares de predicación del nombre de Jesús, que son independientes o que representan de algún modo la doctrina que nosotros llamamos sana, ¿estos entonces sí representan la iglesia verdadera o también son sectas? Lo que pasa es que cuando uno lee el libro de los Hechos, encuentra que todas las iglesias eran en Cristo, ¿cierto? Además, Pablo escribe a los colosenses y dice, en Cristo estáis completos. Él es la cabeza. Además dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo y Él es su Salvador. El problema va a radicar es la forma como nace esa comunidad. No es lo mismo que un cristiano, yo qué sé, de cualquier lugar del mundo, hace aparición en un escenario, por decir así, en Colombia, y tiene su casa, entra a una empresa, se hace amigos, comienza a hablarles de el evangelio, de la doctrina, y pues él no tiene información dónde está la iglesia que predica lo que la Biblia dice. Y se inicia un nuevo grupo que mañana le coloca por nombre, yo qué sé, viviendo conforme a la fe, un decir así. Pues esa iglesia que nace en Cristo no es una secta, es una iglesia que nace en Cristo. Pero otra cosa es que una iglesia, entre comillas, nazca como el resultado de una raíz de amargura. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. Cuando alguien se va resentido de la iglesia y como una expresión de venganza, de mostrar de que él también puede, comienza a dañar la conciencia de los cristianos y a formar una tolda aparte, pues es muy importante que los que participan de dicha actividad entiendan que se han desprendido del cuerpo de Cristo. Entonces la vida de Cristo no va a funcionar allí. Allí puede funcionar lo emocional, lo sentimental, la paternidad, yo qué sé, lo que quiera, la amistad, pero no va a funcionar la esencia del verdadero cristianismo porque se han desprendido del cuerpo de Cristo, dejando de alcanzar la gracia de Dios como resultado de una raíz de amargura, que es lo que el escritor a los hebreos enseña. Entonces hay que entender cómo nacen las iglesias. Las iglesias todas nacían en Cristo. Pero cuando una iglesia nace como resultado de una división, de la destitución de un líder de la iglesia por algún acto que va en contra de la doctrina o de la autoridad establecida en la iglesia o del manejo administrativo o por intereses personales, pues yo creo que ya esa no va a ser una iglesia, sino una secta, porque se ha desprendido
de lo más importante que es el cuerpo de Cristo. Jesús habló en San Juan capítulo 15, haciendo alusión acerca de la importancia de estar en la vid, porque cuando te desprendes de la vid, te mueres. Y uno lo ha visto a lo largo de la historia, que muchas de estas personas, en algunos casos, grupos completos, que se fueron tras su líder, porque se dejaron engañar con argumentos de vitimización, ¿es que se dice? Victimización. Se hacen víctimas. Entonces, consiguen a su alrededor un grupo de personas que expresan su sentimiento hacia este líder, y ha resultado que un día cualquiera el escenario donde se reunían ya está solo, y el famoso líder, que se fue resentido, está vendiendo yucas en la plaza de mercado, por ejemplo. Entonces, no, las iglesias que nacen en Cristo no son sectas. Las iglesias que nacen por otras situaciones totalmente diferentes al Evangelio, esas son sectas. Llámense como se llaman. Ok, Pastor, nos hacen la siguiente pregunta desde Facebook. Pastor, ¿cómo se puede predicar el Evangelio a un musulmán? Es decir, ¿cómo es la mejor forma de llevarles las buenas nuevas de salvación? Como se le lleva a todos los pecadores. Creo que en ese caso, quien piensa hacer llegar el mensaje a un movimiento o a un individuo que pertenece al Islam, pues debe también de conocer la historia. ¿Ya? Porque hay algo muy importante en este campo, y es conocer la historia de lo que nosotros hacemos y conocer la historia de lo que los otros hacen también. Porque en la medida que conozcamos la historia, pues esta deja por sentado unos argumentos sólidos en lo de que tiene que ver con la difusión del Evangelio, y también se podrá mostrar las deficiencias en otro campo, de otro sistema, puesto que si no nacieron en Cristo, si nacieron 600 años después de Cristo, por ejemplo, como es el Islam, pues uno podrá argumentar desde el punto de vista bíblico el origen de las cosas. Y eso va a suceder en todos los campos de la defensa de la fe. El Evangelio tiene una particularidad, y es que no está sectorizado. El Evangelio es universal y tiene las raíces en el libro más antiguo y más leído del mundo. Hay otros movimientos que surgen como resultado del liderazgo de un individuo que se hace trascendental por sus diferentes ponencias en relación a su pensamiento, pero que al final no trae resultados transformadores que beneficien a los individuos en el campo de la eternidad, sino que son otras maneras de ver la vida, de vivir la vida como personas sujetos a corrientes como de reencarnación, de aniquilación del alma, en fin. Entonces, cuando uno tiene conocimiento del Evangelio que uno predica, del origen, de la historia de lo que nosotros creemos, y también tiene conocimiento de lo que los otros piensan y creen, pues simplemente puede presentar el mensaje del Evangelio de una manera abierta, independientemente de quien esté delante, y ya los interrogantes que vengan de la otra parte, pues usted podrá resolverlos a través del contexto histórico. Amén. Yo quisiera decir algo adicional, hermano Carlos. Creo que Felipe, y usted también lo ha visto, lo enseñan a uno, eso de los puentes de evangelización, que siento que es un elemento interesante frente a la pregunta. Bueno, hay como tres contextos en los que uno puede evangelizar a alguien. Uno, alguien que habla tu mismo idioma, que es de tu misma cultura y que comparte de algún modo tu concepto de religión. Sí, yo evangelizo a un colombiano, habla mi idioma, es cristiano. Claro. Hay otro que es cuando evangelizo a alguien que puede hablar un idioma distinto, pero su cultura es muy similar a la mía.
y también su lenguaje. Entonces, pero en este caso particular, por ejemplo, con los musulmanes, entender o el Islam, que no es solo una religión, ¿no? Es una cultura completa en la que también hay unos cambios de idioma, pero que sí existen unos puentes, como puentes que es como encontrar cosas que le permitan a usted tener común. algo en común, y a partir de eso común poderle hacer ver a él la diferencia que existe entre lo que él cree y lo que yo creo, y por qué lo que yo creo es la verdad y lo que él cree pues no lo es, pero desde ese plano, porque si nos pasa, y nos pasa hasta en ese primer ámbito de que compartimos esas tres cosas, religión, cultura e idioma, que llegamos a chocar, ¿no? Y sí es cierto Y buscamos culturizar. Bueno, es que allá quería yo. Y ya ese es otro problema. Que usted lo conoce desde el plano más nuestro, ¿no? El tema de la culturización. Sí, claro. Ese Es que ese es un tema muy interesante respecto a eso, porque tenemos falencias en cuanto a nuestros métodos de evangelización porque buscamos cambiar muchas veces el externo del individuo sin permitir que primero el evangelio transforme su interior y por ende se aflore en el individuo que está evangelizando una profesión de fe en su estilo de vida progresivo. Sí, En el caso del musulmán, pues depende del musulmán. Lo que pasa con el hinduismo, por ejemplo, hermano Carlitos, hay musulmanes que son de allá, ¿sí? Que profesan y del Islam porque lo que dice el hermano Darwin es cultural. Lo que pasa con el hinduismo son de allá, pero hay colombianos que se creen hinduistas o hay colombianos que se creen musulmanes y de alguna forma creen que su forma de creencia y puede... hay colombianos que se creen judíos. Por eso es que a eso iba, sí, señor. Entonces, aquí el caso es que hay que mirar el puente, y creo que el principal puente para llegar a todas esas diversidades de corrientes es la amistad. Cuando yo me hago amigo de alguien, puedo socializar un pensamiento. Que cuando yo tengo la unción del Espíritu Santo, la semilla, por pequeña que sea, puede producir el efecto en el otro. De tal manera que su estructura de pensamiento puede cambiar por el milagro de Dios a través del Evangelio. Entonces yo creo que ahí es muy importante tener en cuenta esos tres aspectos y conocer lo que yo creo, porque es que ese es el problema. Hay muchos que estamos impedidos para llevar el Evangelio porque yo no conozco lo que creo. Claro. Y ahí ese es el problema. Uno de los esfuerzos que se debe de hacer dentro de la iglesia y cada cristiano es conocer al Dios que adora y conocerlo desde la vivencia, conocerlo desde la escritura, conocerlo desde todos los aspectos que es posible conocerle, y de esa manera uno podrá llevar un mensaje de forma abierta que sin duda alguna genere interrogantes, pero que como yo conozco lo que creo y lo que hago, puedo llevar un mensaje completo. Fíjense que, pues no sé si eso Twitter ha estado medio revuelto últimamente en lo que llamamos nosotros Semana Santa, por un fenómeno que está ocurriendo en España. Y es que muchas chicas españolas se están volviendo al Islam. Sí. Entonces, lo que llama lo que llama la atención del fenómeno de evangelización es que en España está ocurriendo justo el otro extremo también, ¿no? El tema del feminismo en España. Entonces, están como intentando, ¿no? Los teólogos cristianos, no de nuestra organización, analizar el fenómeno de cómo en una cultura tan abiertamente feminista como la española, en la que hay una pugna gigantesca, puede calar un mensaje en el que la mujer ocupa de algún modo un lugar tan bajo en la sociedad como es en el Islam. Y apuntan junto a eso, ¿no? A la comprensión de la cultura española y cómo de algún modo hay un grupo que se está dando cuenta que ese feminismo la está conduciendo a una pérdida completa de la dignidad. Y el puente es retornarle la dignidad a la mujer. Entonces uno dice... Pero van equivocados. Sí, pero a lo que voy es a cómo logran identificar ese tipo de aspectos para entrar, y es todo un fenómeno. O sea, últimamente se ha vuelto tema de las chicas en España convirtiéndose al Islam. Aunque hay una historia muy enriquecedora con respecto al Islam en España. Si ustedes leen la historia, España fue
así cuando los moros en el sur de España, Impresionante. hay cosas tan interesantes como cuando uno va a Córdoba, hay una cosa que se llama la Catedral Mezquita. Era una catedral católica y cuando ellos lo conquistaron lo convirtieron en mezquita. Es un Exactamente. evento ahí. O sea, hay mucha, mejor dicho, Mucha tela por hay mucha cortar. tela por cortar. Hermano Sigamos. Carlos, mire, nos preguntan acá. Dice, Dios les bendiga, mis hermanos. Mi pregunta es, para un hermano o hermana servir en la iglesia, ¿es necesario ser muy amigo o amiga del pastor? Es que a mí me dijo el pastor, si quieres servir, vuélvete muy amiga del pastor. Creo que es una visión equivocada. Porque aquí una cosa es servir a Dios y otra cosa es servir al hombre. Cuando nosotros entendemos qué es servir a Dios, no estaremos tan preocupados por ser amigo de X, Y o Z, ¿ya? Sino por ser amigo de aquel a quien de verdad queremos servir. Cuando las personas utilizan esos recursos para darse en el vitrinazo, no están sirviendo a Dios, están sirviendo al hombre. Entre menos visible seas para el hombre y más visible para Dios, el servicio a Dios será más perfecto. A mí me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio de Lucas acerca de una viuda que servía a Dios de día y de noche. ¿Y cómo lo hacía? En oración y en ayuno en el templo. Lo que pasa es que el concepto de servicio a Dios se ha, ¿cómo se dice? Desfigurado. Se puede decir. Tergiversado. Porque se piensa que servir a Dios es dirigir un subir culto. a un escenario de 50 centímetros más alto de donde está el común del pueblo. E incluso se piensa que es más santo ese lugar que el resto del salón. ¿Ya? Entonces dice, si tú reúnes ciertas características, puedes subirte 50 centímetros más. Pero si no las reúnes, tienes que estar abajo. Entonces resulta que una persona en la última banca está adorando a Dios, exaltando, glorificando, y Dios lo bendice allá. La pregunta es, ¿le está sirviendo a Dios? Puede haber otro aquí 50 centímetros más arribita y estar haciendo todo de una manera muy carnal, muy natural, donde no se ve la mínima intención del servicio a Dios, sino de sus apariencias. Uno lo ha visto y quiero ir más allá. A mí me han escrito, por ejemplo, gente de otros lugares, de otros países. Oye, pastor, llámele la atención a ese grupo de personas que están ahí en la plataforma, porque yo veo que hablan, yo veo que se ríen, yo veo que chatean. Uno dice, ¿santifica al individuo la ubicación en el escenario? ¿O la verdadera santificación del individuo está en su vocación de fe cuando entiende que va a adorar a Dios independientemente de que sea arriba o abajo, lo va a hacer de todo corazón? En el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla acerca del verdadero servicio a Dios, ¿no? ¿Cómo se debe hacer el culto a Dios? Entonces yo sí pienso que para servir a Dios no es necesario hacerse tan amigo del pastor, sino más bien hacerse amigo de Dios. Amén. Hay una pregunta aquí que nos hacen acerca de pastores, Dios les bendiga, ¿nos pueden aclarar sobre el nacimiento de David y su madre? Esa es la pregunta que nos hacen. La Biblia no dice del nacimiento de David, ni tampoco de su madre. La Biblia lo que dice es, porque sé que la inquietud está basada en el Salmo 51. El Salmo 51 es la oración que hace David, reconociendo su Condición. pecado. Y lo lleva a reconocer inclusive su origen, donde en el verso 5 él dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es un texto solo en la Biblia, ¿sí?
porque en la Biblia hay textos solos. Entonces, para uno entender un texto de esos, le es necesario tener conocimiento de la cultura, de cómo funcionaban las cosas en el tiempo que se dé el texto. Entonces, uno descubre que las personas que nacían en una familia legalmente constituida, y más en esa cultura, pues desempeñaban lugares de privilegio, y más en esa tribu, como era la tribu de Judá, que de allí pues vendría el Mesías. Entonces, las personas importantes de esa familia iban y se destacaban en puestos destacados de la sociedad, como ser generales, altos dignatarios en dicha sociedad. Aquellos que no eran de la nobleza, entonces eran estigmatizados, puestos a hacer oficios de poca importancia, como era el cuidar un rebaño en el campo. Lo que hace que la mayoría de los pensadores lleguemos a una conclusión, que la oración de David, al decir, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, se refiere a su origen, que pudo ser David el resultado de una violación, o David pudo ser el resultado de una fornicación, porque aunque están relacionados en el campo sexual, son diferentes. Una cosa es que una mujer se enamore de un hombre y se acueste con él y quede embarazada. Otra cosa es que una mujer sea forzada y quede embarazada. Por eso hago la salvedad. Y el texto plantea esas dos partes. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sigamos. Hermano Carlos, aquí nos habían enviado hace días una pregunta, hoy nos la vuelven a enviar, así que yo deseo que la podamos responder. Me da pena ya con la persona. ¿Cómo podemos nosotros explicarles a los que no creen en que el Señor Jesús es Dios el siguiente versículo que usted ya previamente lo ha explicado? Primera de Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pues el texto mismo está diciendo, el último versículo está diciendo, le está dando la respuesta a la persona. A ver, vamos a contextualizarnos bien. Lo primero es que el capítulo 15 es una defensa que hace Pablo acerca de la resurrección de Jesús. En esa enseñanza, él plantea la razón por la cual Jesús es hombre. Y en esa condición de hombre, Jesús viene ¿a qué? A restituir lo que el primer hombre perdió. En esa condición de hombre, Jesús es nuestro hermano, según Hebreos, capítulo 2, verso 14. Y tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Recuperar lo que el primer hombre perdió. Y en esa condición de hombre, él sufre el proceso y llega a ser en todo semejante a sus hermanos. En esa condición, él se cansa, él duerme, él come, él llora, él crece, él va al templo en la fecha determinada, es circuncidado, todo el proceso de un hombre en esa cultura. Finalidad de Dios, a través de ese hombre, recuperar lo que perdió el primer hombre. Por eso también leemos que en Adán todos mueren.
en Cristo todos son vivificados. Es muy importante que la persona comprenda que la estadía de Jesús en la tierra como persona es una de las expresiones más grandes de Dios a favor de la humanidad, haciendo posible que lo perdido en Adán se recupere en Cristo. Y una vez que todo se ha recuperado en Cristo, entonces va a desaparecer de Jesús la figura de hijo para asumir la condición natural. Es que él se lo dice al mismo pueblo judío cuando cuestionan su deidad. Él dice, ¿y qué si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero? Una vez que en Cristo hayan sido sujetadas todas las cosas que dejaron de ser sujetas al hombre por causa del pecado de Adán, entonces la figura de hijo desaparece para que Dios sea todo en todos. Es por eso que el texto plantea de esa manera la recuperación de todo lo perdido en Cristo, y una vez que se logre, entonces Jesús asume la condición del principio, Dios en todo y en todos. No debe de generar confusión en las personas el término hijo, que creo que ahí es el problema. Sí. Porque es que Jesús es el Hijo de Dios, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es el Hijo del Hombre porque nace de mujer. ¿Está claro? Si Jesús no hubiese nacido de mujer, no sería el Hijo del Hombre. Si Jesús nació de mujer, es el Hijo del Hombre y en consecuencia es un hombre. Claro. Y en condición de hombre desempeña las funciones de Dios hombre para recuperar al hombre, y una vez que el hombre sea recuperado y el universo sea recuperado en Cristo, entonces ese hombre asume la naturaleza de la eternidad pasada. Dios en todo y en todos. De eso podríamos, que a mí siempre me ha llamado la atención, yo le he dicho a hermano Carlos, que es como si entre nosotros los que pues, nos denominamos unicitarios, existiese un temor por decir que Jesús es hijo de Dios. Sí, no, hasta queremos como evitar esos textos bíblicos y no... Y al punto de, por ejemplo, bueno, tú lo dices en los textos, pero en las canciones. Hay sí. una canción que a mí me gusta que es que gracias por la cruz, oh Dios. Okay. Y en el coro, a veces el coro dice Jesús, hijo de Dios. Y yo he estado en congregaciones donde me han invitado, entonces yo digo, no, cantemos antes de... Entonces he escuchado distintas versiones de la canción y yo digo, ¿por qué nos da temor reconocerlo? El tener claridad acerca de la doctrina de la unicidad en toda su extensión le permite a uno con naturalidad decir que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo. Es que está en la Biblia. Claro. El problema de la gente es que quiere creer como dice el amañado teológico. ¿Sí? Entonces ya hay gente que saca pecho, salió la Biblia de la unicidad y piensan que fue la palacea. Para mí eso es la degradación del Evangelio. Entonces, aquí lo que la gente tiene es que conocer a Dios en sus diferentes expresiones. Así es. Claro. Entonces tú no puedes mirar a Jesús en San Juan de la misma manera que lo puedes ver en San Mateo. Porque Jesús en San Mateo es el rey de los judíos. Es el caudillo político que ellos esperan. Es el que les resuelve sus problemas. Pero Jesús en San Juan es Dios. Es Dios. Pero Jesús en Hebreos 5 es el sacerdote. Pero Jesús en Primera de Juan capítulo 2 es el abogado. ¿Está claro? Pero Jesús en San Juan capítulo 3
El verso 16 es el regalo de Dios. Entonces, yo voy a tratar de simplificarlo. El que está frente a este micrófono llama Carlos. Pero Carlos, que se mueve en este vehículo, es pastor, sin dejar de ser Carlos. Es el papá de Mary Jenny. Es el abuelo de Sebastián. Es el esposo de Mercedes. Es el teólogo. Es el filósofo. Es el director de BR Radio. ¿Cuántos entonces hay ahí? La gente lo que pasa es que tienen que quitarse en ese velo de ignorancia y dejar de sesgar las cosas acorde a la tradición y más bien abrir la mente a la realidad bíblica. Dios es multifacético. ¿Y cuál es el problema? Si Él puede. Él puede. Pues tú lo ves en la Biblia como el libertador de Israel, como el Salvador, según San Mateo 1:22, como el siervo, según Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces aquí lo que la gente debe entender es la diversidad de expresiones de la deidad, buscando que de alguna manera el ser humano alcance a entender la generosidad de Dios en sus diferentes expresiones para que el hombre le conozca. Y es que es generosidad. Pero Es que claro. cuando uno ve la historia bíblica desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor hace sus diferentes manifestaciones o teofanías para cumplir una función específica, Claro. ya en el Nuevo Testamento se desarrolla basado en una expresión de su gracia Real. infinita, porque como los hijos participaron de carne y Ah. sangre, Él también participa, lo mismo para cumplir una función redentora. Y una vez se termine esa función redentora, Pues ya no se hace necesario. Ya que- no habrá más necesidad de redentor. correcto. Exacto. Ya no se necesitará un hermano que pague nuestra deuda, Ujú. porque la doctrina de la redención es esa. Sí. Dios salva y un hermano nos redime. Se está poniendo a usted a hilar fino y... Es más o menos la idea. No, es que a mí me encanta eso. No, pero no lo digo en mal plano, sino que hilar fino es o sea, trascender, ¿no? Volverlo más explícito. Que justo yo siempre me he percatado, por ejemplo, a uno de los hermanos cuando está dando clases prebautismales, pues me ha parecido muy común la pregunta de Darwin, pero ¿y por qué en la cruz del Calvario el Señor Jesús, si Jesús era Dios, por qué dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, mire que a veces, cuando uno amplía la idea, hay múltiples escenarios descritos en los evangelios, donde uno casi que en un periodo, bueno, uno puede cuantificar el tiempo, pero de muy corto tiempo, uno escucha expresiones de parte de Jesús que evidencian su deidad, pero al segundo evidencian su humanidad. O al revés, uno lo ve diciendo su humanidad llorando frente a la tumba de Lázaro, pero al momentico diciendo Lázaro ven fuera, entonces uno dice, uy, Dios del cielo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? Primero llora y luego tiene el poder de decirle Lázaro ven fuera. Cuando uno es capaz de entender en toda su extensión esta preciosa doctrina de la unicidad, uno se da cuenta que en Jesús convergen esas dos naturalezas y la una no aminora a la otra y la otra no potencia a la una. ¿No? Porque pensar, por ejemplo, en la humanidad de Jesús es fascinante, ¿no? Un hombre que cuando está en la barca está cansado y va y se acuesta a dormir. Profundamente. Sí, que no sea, Que no dice, se- sí, no sea ni que no él no se- simuló. Él no simuló estar dormido cuando los apóstoles No, van y le no. dicen, Estaba oye, ¿no profundo. tienes cuidado de nosotros? No, él estaba de verdad cansado. Y uno dice, hombre, pero si él era como un Superman, ¿no? Él era Dios, él podía... Pero era humano. Ese tipo de cosas son fascinantes acerca Vea, de Jesús. es muy importante, pues, ya tenemos que sacar un espacio para hablar de la unicidad. Pero la mejor manera de responderle a quienes preguntan, ¿cómo puede ser Dios si decía, en tus manos encomiendo mi espíritu? Ahí en ese escenario están las dos expresiones de Jesús, como Dios y como hombre. ¿Por qué? Porque como hombre ora, es nuestro hermano. ¿Sí? Pero como Dios salva al ladrón. Sí. Y el ladrón no vio a un hombre en la cruz. El ladrón vio a Dios. Sí, señor. Mire cómo dice la Biblia. Uno de ellos le injuriaba diciendo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y salva. sálvanos. ¿Y qué dijo el otro ladrón?
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. ¿En qué condición? Crucificado. ¿A quién vio ese ladrón en la cruz? Por eso a mí no me da temor decir que Dios murió en la cruz. Alguien está ya arrancándose el cabello. ¿Qué murió de Dios en la cruz? Lo que podía morir de él. Su humanidad. ¿Está claro? Su humanidad. Claro. Y prueba de que era Dios en la cruz es que salvó al ladrón. Hay una escena súper bonita. No, es espectacular. Lo que pasa es que para entender esto, los cristianos tienen que sacarse en el catolicismo de la cabeza. Esa es la verdad. Es que hay muchos pentecostales que todavía son católicos. No, hay que mirar a Jesús en su generosidad, a Dios en su generosidad de expresiones para con el ser humano, haciendo de que el hombre pueda conocerlo. Es que Dios es tan bueno que cuando no existía la persona de Dios en el escenario humano, Dios utilizó antropomorfismos para que a través de ellos el hombre pudiera identificarse con Dios, porque era el lenguaje que el hombre conocía. Así es. Entonces, a través de lo que el hombre conoce, Dios se muestra para que el hombre le conozca. Entonces, aquí lo que las personas, y es una oportunidad maravillosa para volverle a decir a la gente, este programa no busca resolver 100%, sino más bien generar interrogantes que los lleve a profundizar, a investigar, a preguntar, a leer, a crecer en el conocimiento. El problema que tenemos muchos cristianos que no se atreven a hablarle a un determinado personaje es porque sufren complejos de inferioridad. ¿Ya? Imagínense que hubo uno que decía que presentar el evangelio después de que el otro vendía la leche. Le dice a usted el conocimiento de ese pastor acerca del Dios que predica. Entonces, aquí lo que nos toca es profundizar, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Claro que sí. Hay otra pregunta. Nos pregunta el hermano Nelson Rodríguez, ¿qué es el modalismo? Ya que a nosotros los unicitarios nos señalan como modalistas. Bueno, en este momento yo también tengo que ser sincero, ¿no? No había pensado nunca en ese término. No lo tengo claro. Si el pastor Darwin lo tiene, que nos ayude. Si no, espérame, que de aquí al viernes te lo resuelvo. Bueno. Demos ahí. No, pero es justo en esta temporada, y creo que usted lo hablamos, hermano Carlos, de un predicador que desde Francia hace muchas críticas acerca de que nosotros somos modalistas. Él es el que ha hecho más común en este momento. Sí, es una acusación que se nos hace. Bueno, Carlos, que nos habían hecho una pregunta, dice acerca de si Satanás cuando estaba en el cielo o antes de ser destronado conoció a Dios. ¡Claro! Pues según la Escritura, veía la faz del Padre. ¡Claro! Lea Ezequiel capítulo 28, lea Isaías capítulo 14, y ahí encuentra usted todo lo relacionado a la dimensión de grandeza de ese ángel que violentó un mandamiento el cual es claro, nadie puede ser igual a Dios. Alguien puede decir, oh, qué soberbia. No, es que en ninguna parte el empleado puede usurpar el lugar del gerente. En este caso, ese ángel era un siervo, una criatura y no un creador. Y el creador hace con lo que él crea lo que quiera. Y si al crear da una orden y la criatura la desobedece, pues entonces tendrá que atenerse a las consecuencias. Pero tan lo veía
que él dijo, esto es fácil, subiré a lo alto, ubicaré un trono y Seré semejante al Altísimo. seré semejante al Altísimo. O sea que él lo había visto, lo había conocido. Sigamos. Sí, señor, hay una pregunta aquí muy interesante. Dice, Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. ¿El pastor y la junta local pueden usar el dinero del fondo local para hacer préstamos a algunos hermanos? ¿El reglamento interno de la IPUC lo permite? No. El dinero de la iglesia es sagrado. La junta con el pastor pueden ponerse de acuerdo para hacer inversiones dentro de la organización. Y es más, cuando la inversión es de determinada cuantía, necesitan la autorización de los directivos distritales. Y si sobrepasa la cuantía que los directivos distritales están autorizados para autorizar, debe de ir al honorable consistorio de ancianos, porque al final ellos son los responsables ante el Estado del manejo financiero de la iglesia. Amén. Hermano Carlos, mire, aquí nos hacen una pregunta y yo la voy a hacer tal cual como la hicieron, ¿sí? Sin que la gente, pues, algunos se disguste. Si una persona lo trata mal a uno o a la familia, ¿qué hace uno para no cogerle bronca? Qué bonita. No, pero me gusta la sinceridad de la persona. Bueno, yo pienso que lo que debes de hacer es morirte, crucificarte. El problema es que cuando a mí me ofenden y alimento eso, pues dejo lo más importante, que es mi paz interior, mi paz espiritual, mi paz con Dios. Y la mejor manera de no sufrir ese problema es teniendo en cuenta lo que dijo Salomón. Mire lo que dijo Salomón. Honra del hombre es pasar por alto las ofensas. Y ojo con el texto que voy a citarle. Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces el problema no es tanto de allá, el problema es de aquí. Dependiendo de mi vida es lo que voy a sufrir, porque al final, si yo vivo para Dios y estoy muerto a todo aquello, pues como dice el lenguaje popular, me resbala lo que la gente diga o haga. Si yo tengo una conciencia tranquila, nada, vamos para adelante. Y si llegase a ser en parte cierto lo que me dicen y que me genera ofensa, pues lo que debería de generarme a mí es gratitud, porque es la oportunidad de corregir mi error, enderezar mi camino. Al final, la meta del cristiano no es aquí, es el cielo. Sigamos. Hay un texto bíblico al que hace alusión un hermano para hacer la siguiente pregunta. Dice que quiere que le expliquen Isaías 63:10 porque él ve que el Santo Espíritu, así tal cual, está en minúscula. Entonces el texto dice de la siguiente Yo estuve pero las otras versiones sí lo tienen en mayúscula. mayúscula como es. Claro. Entonces O sea, es es un un error asunto de editorial. edición. Es un caso de edición. Eso es todo. No es nada trascendental, ni doctrinal, no. Es una situación de edición. Es más, no sé si a ustedes les habrá pasado. Yo tengo por ahí una Biblia, una versión, donde yo he rayado los textos que, por ejemplo, les falta la O. ¿Sí? Sí. Les falta una letra en el renglón y hace de que el texto sea, yo qué sé, Confuso. como contradictorio. Pero son casos de edición, aunque es muy importante que se tenga en cuenta que se revisa muchas veces para poder poner en las manos de los lectores las Sagradas Escrituras. Pero como esto está sujeto a tecnología, Ajá. no sé si a ustedes les habrá pasado. A mí me pasó una vez que le envió un mensaje a alguien, ¿no? Y parece que el sistema tiene unas palabras preprogramadas. ¿Es que Sí, se señor. dice? Tú no vas a decir una cosa y lo escribe. Y resulta
que le da al espaciador y aparece otra cosa que uno no dijo. Entonces, recuerdo que me llamó mucho la atención porque estaba escribiendo un asunto totalmente diferente y entonces le di al espaciador y apareció Otra palabra. yo me suicido ya. Pero son situaciones de la tecnología, no de en sí la esencia de lo que Dios tiene en la palabra. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, hace una pregunta aquí como muy... Dice, ¿para qué se recibe realmente el Espíritu Santo? Pues es que si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no es salvo. Así de sencillo. ¿Está claro? El Espíritu Santo se recibe como consecuencia de la salvación. Si yo no soy salvo, no puedo tener el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Marcos, ¿cierto? Cuando la persona crea el Evangelio y se bautiza, es salvo. Y en consecuencia, ya vienen las diferentes expresiones que Dios exterioriza de su espíritu en la vida del individuo a través de diferentes manifestaciones como sanidades, como milagros, como sabiduría, como lenguas, como interpretación de lenguas. Entonces, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo no es creyente. Así de sencillo. Nadie puede ser creyente sin el Espíritu Santo. Nadie. Jesús lo dijo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso no hay ni que discutirlo. Sigamos. Hacen una pregunta del Apocalipsis escatológica. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quiénes son los 144,000? ¿A quién representan? El capítulo 7 del libro de Apocalipsis dice a quién. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de Isaac. Representan a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? En sí, ¿qué van a hacer ellos? Son los misioneros de Dios en la semana 70 para persuadir a sus hermanos acerca de la posibilidad que tienen en Dios. Y que va a ser reforzado con el testimonio de 2 profetas según Apocalipsis 11. ¿Está claro? Ujú. Si usted mira bien el contexto, ellos tienen una particularidad, una inmunidad, como los 2 testigos, para cumplir una misión. Y que luego esa misión va a ser refortalecida por un ángel que tendrá su salida de un extremo al otro, predicando el Evangelio eterno. Finalidad, reflejar Dios la justicia para que cuando llegue el juicio nadie pueda decir, yo no sabía. Tuvieron 144,000 misioneros. Tuvieron 2 profetas que hicieron maravillas y milagros. Y aparte de eso, un ángel les predicó el Evangelio. No vengan a decir que no sabían. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 1, el verso 17 de la carta a los Romanos, cuando él dice, es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y lo que dice en el capítulo 2 de la misma carta, el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y que lo aclara Jesús cuando dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. Las palabras que yo les he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Bueno, Carlos, vea que sobre la pregunta que le hice, entonces surge acá otra que pues, son como de términos, ¿no? Pero igual. Dice, entonces, si un hermano que lleva muchos años en el camino del Señor y no ha recibido el Espíritu Santo, ¿es salvo? No le voy a responder como usted quisiera que le respondiera. Le voy a responder como dice la Biblia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo.
Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Creo que si usted ha creído al Evangelio y se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, usted es salvo. Y como consecuencia de esa salvación vienen unos resultados. La inquietud del creyente está en las lenguas. Esa es la inquietud. Sí. Pero ¿por qué no preguntan, y si oro por un enfermo y se sana, qué? ¿Y si oro por un endemoniado y se libera, qué? Nosotros no podemos tomar la parte por el todo. Hay un todo. Creer al Evangelio y bautizarse da un efecto eterno, es salvo. Pero una vez que yo soy salvo, se ven unos resultados en diferentes expresiones. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa lo de la iglesia de Corinto, que fueron tan importantes las lenguas para ellos que descuidaron los otros dones. O lo que le pasó a la iglesia en Tesalónica, que fue tan importante la profecía que descuidaron los otros dones. Y resulta que los dones están en la iglesia y tienen un fin muy importante, y es Dios, a través de esos dones, cumplir un objetivo en el escenario, sea extraño o sea no extraño. Entonces, en el escenario extraño, las lenguas son por señal a los incrédulos. Lo corrobora Hechos capítulo 2. Gente de todas las naciones vinieron, las lenguas por el Espíritu Santo se hicieron presentes, y aquellos que habían venido fueron evangelizados por el Espíritu Santo a través de la lengua que ellos conocían. Por eso hablo para los extraños. Pero cuando hablo de los no extraños, hablo de la profecía, hablo de la interpretación, hablo de la palabra de sabiduría y de ciencia, hablo del lenguaje que la gente conoce. Entonces las personas, lo que nos toca es crecer un poco en esto del conocimiento de Dios. Porque nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Nadie. La Biblia dice, la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y va más allá. Tampoco puede. Y tampoco puede. Entonces, ¿cómo puede darse que un cristiano vive su vida cristiana 10, 15, 20, 30, 40 años siendo fiel a Dios sin el Espíritu Santo? ¿Cómo pudo producirse en él el milagro de la regeneración? Activarse la fe de la esperanza en la vida eterna. Iluminársele la mente para entender la doctrina. Si no es por el Espíritu Santo. ¿Acaso no el mundo entero tiene la Biblia? ¿Y por qué no todos son cristianos? Algo falta. ¿Qué? El Espíritu Santo obrando en la vida para que ellos puedan correr el telón que les impide ver las maravillas de Dios, y eso solo es posible si el Espíritu de Dios obra en el individuo. Es que está escrito, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hablando de la obra del Espíritu Santo.